Bueno, muy buenos días. En primer lugar quería agradecerles por su asistencia y por su muy buena disposición. Yo voy a reducir una pequeña introducción que tenía prevista apoyándome en lo que ha dicho tanto Alejandro Ferreiro como el profesor Barro. Yo quisiera tratar de ir un poco sobre la perspectiva regulatoria de lo que tenemos en esta materia, en materia de responsabilidad de los directores, pero más bien en materia de definición del deber, conceptualmente de qué estamos hablando. Y quería apoyarme en esta idea que ha solido utilizar la doctrina, decir que tras el deber de cuidado se pueden identificar al menos dos deberes, como deberes más específicos, uno que tiene que ver con información y otro que tiene que ver con control. ¿Por qué estoy haciendo uso de estos dos? Sigo en eso, lo que acaba de decir el profesor Barros, dejo el deber de lealtad fuera porque ese ya ha sido suficientemente estudiado, pero principalmente porque la superintendencia en sus resoluciones se apoya o dice estar sancionando infracciones al deber de información y al deber de control. Por lo tanto, nos interesa saber por ahí qué es lo que está tratando de leer esa resolución. ¿Qué sabemos a este respecto? Sabemos lo que mencionaban ambos expositores anteriores. Sabemos que los directores responden de culpa leve. ¿Qué queremos saber? ¿En qué consiste? Ya se ha dicho que es un concepto jurídico relativamente indeterminado, que hay que tratar de aplicarlo, que hay que tratar de saber qué significa exactamente. Ciertos criterios que parece relevante tener presente. Uno de ellos es que el deber de los directores es un deber que tiene que ver con una obligación de medio, como se suele decir en términos jurídicos. No se espera que sean necesariamente exitosos en el sentido de que logren buenos resultados económicos, por lo tanto no son en principio responsables si a la compañía le va mal. Interesa que pongan la diligencia debida. Por lo tanto, y ahí está el punto relevante, el solo mal resultado económico no necesariamente es un dato que permita decir, aquí hubo una infracción a los deberes porque la compañía tuvo un mal número. Hay un segundo tema que es muy importante como criterio auxiliar, que es la revisión en contexto. Esto es de las cosas más complejas que tiene juzgar actos, que es la tendencia natural de quien juzga, de usar la información que tiene cuando se juzga. Y por lo tanto, mirar no solo ex post facto, sino que además con la información que se tiene ahora. En el fondo, la pregunta es ¿cómo logro juzgar sin hacer responsable a alguien que no sabía lo que no se podía saber en ese momento o que no era obligación saber, la consecuencia que no era obligación sacar? El profesor Barros ha mencionado a Stanley Gardner, entiendo el autor de Perry Mason. Yo me declaro fanático de Agatha Christie. Y una de las razones de más prestigio internacional de Agatha Christie es que todos dicen, y es cierto hasta donde yo sé por lo menos, que la gracia es que en todos sus libros están todas las pistas dichas antes del final. Ahora, ¿tengo la obligación de haberme dado cuenta? ¿Me puedo considerar una persona que falla en su razonamiento porque no las descubrí en su momento? ¿Estoy obligado a verlas todas? ¿O es razonable pensar que quien al final tiene más información, ayuda de otros datos, declaraciones que los directores no tuvieron, tiene una visión más completa? Y por lo tanto es injusto decirle, no, es que usted podría haber presumido o debía haber presumido. Es distinto que yo pudiera darme cuenta de algo a que por ese solo hecho yo debiera haberme dado cuenta de algo. Ahí puede haber una primera variante en términos de cómo se lee el deber que puede ser relevante. Y lo otro también planteado por el profesor Barro, el principio de confianza, asociado a la buena fe, asociado a la idea de que si yo desempeño un cargo puedo asumir que los demás lo están desempeñando dentro de la ley, o debo sospechar que todos están actuando mal. Porque si debo sospechar que todos están actuando mal, entonces también debo sospechar de los demás directores. Tengo que sospechar del comité, tengo que sospechar de la auditora, tengo que sospechar de las clasificadoras de riesgo, tengo que sospechar de la gerencia, tengo que sospechar de todos. Tengo que sospechar de la superintendencia también, entonces. Porque no le puedo creer a nadie, digamos. Si debo generalizar una lógica de que nada vale. Ahora, como les decía, ¿qué hizo la superintendencia? Formuló cargos y los formuló a partir de dos ideas: incumplimiento del deber de información y del deber de control, entendidos como parte
del deber de cuidado. Veamos de a uno estos deberes. ¿Qué tenemos en deber de información? ¿Qué dice la ley? Dice algo inicialmente distinto. Dice que los directores tienen derecho a informarse. De este derecho se ha leído un deber. En principio, la ley lo que dice es: usted tiene derecho a obtener información para todo lo que tenga que ver con la marcha de la empresa. Incluso hay una regla ahí para no molestarla, pídala pero sin molestar el normal desenvolvimiento. A partir de este derecho, la superintendencia entiende que yo tengo un deber de obtener la información, de buscarla, incluso, vamos a ver por las resoluciones la Polar, de verificar su contenido, que es bastante más que solo recibirla. Ahora, un primer tema interesante en esta materia, en las resoluciones de la superintendencia, hago una explicación. El párrafo que ustedes tienen está transcrito literalmente de una resolución, de una de las resoluciones dictadas por la superintendencia en la Polar. Tal como decía el profesor Barros, se repiten bastantes párrafos en varias de ellas. Los puntos suspensivos son zonas que han sido eliminadas para que no se pueda identificar a quién se refieren en particular, de manera de que no convirtamos esto en una discusión sobre la responsabilidad de una persona, sino que sobre los criterios utilizados por la superintendencia. Un tema relevante, un primer tema relevante en materia de deber de información sería preguntarse en interés de quién se ejerce. El director está buscando información en interés de quién. Esto es interesante, valga la redundancia, porque uno podría decir en el interés de él, de desempeñar bien su cargo, en el interés de la compañía, pero aquí la superintendencia va más allá, habla del interés de los accionistas de la compañía. ¿Se puede entender que son intereses distintos, que en algunos casos los accionistas tienen un interés y la compañía tiene otro interés? ¿Es posible segmentar esos intereses? ¿Se pueden diferenciar? Estoy introduciendo lógicas que no necesariamente apuntan a los accionistas, apuntan a los tenedores de bonos, al resto del mercado, a eventuales accionistas. ¿Hasta dónde llega el interés por el cual debe velar el director? Porque de acuerdo a la legislación, el director se debe, todos, independientemente de quién lo haya elegido, se debe a la compañía. Ese es su deber. El interés social es su regla fundamental. Ahora, la siguiente pregunta es cómo se ejerce. ¿En interés de quién? La superintendencia nos dice no solo de usted, no solo de su cargo, sino que en interés de los accionistas de la compañía, y el subtexto parece ser que es más que solo los accionistas, parece ser una visión un poco más amplia. Pero ¿cómo se ejerce? ¿Solo reviso lo que me entregan? No, desde hace rato la superintendencia viene diciendo no, además pide información. ¿Pero solo la pido o tengo que revisar inconsistencias? Fíjense en el segundo párrafo, lo que se critica es la casi permanente conformidad mostrada con las explicaciones. Claro, después dice son inconsistentes las explicaciones. De acuerdo, pero ¿cuánto debo profundizar en el juicio? ¿Cuánto debo sospechar? ¿Cuánta revisión particular debo hacer de la información recibida? ¿Con qué tiempo, con qué capacidad, con qué dedicación para estar cumpliendo el deber, puesto que pareciera ser, siguiendo este criterio, que no basta con recibir, no basta con pedir más, sino que además tengo que filtrar, cotejar, revisar de manera crítica? ¿Debo entonces decir que la superintendencia entiende que debo sospechar derechamente? ¿Tengo que sospechar que la información está mala? Tengo que recibí información cuyo diligente análisis le habría permitido tomar razón. Si usted hubiera analizado de manera diligente, habría llegado necesariamente a la conclusión. ¿Cuánto de eso lo puedo afirmar ahora, cuando tengo toda la información? ¿Cuánto de eso lo sé ahora? ¿Cuánto efectivamente lo podía saber? ¿Qué tamaño tenía el indicio? ¿Qué tamaño tiene que tener el indicio? ¿Cuánto tiene que haber de inconsistencia? Este es el párrafo quizás más interesante en esa lógica, porque entiende que el deber respecto de la información supone una doble tarea: trabajar
sobre la información, solicitar más antecedentes o explicaciones y entonces razonar sobre ambas cosas. Trabajar la información, pedir más antecedentes sobre las inconsistencias. Insisto, siempre es posible sostener que aquí se puede estar simplemente pidiendo el trabajo razonable y cuidadoso sobre la información disponible. El problema es, y volvemos a una discusión sobre el tamaño del indicio. Es distinto que a uno lo que se le esté escapando sea un problema de tamaño limitado a que se le esté arrancando un problema grande. ¿Qué significa en esto manifiesto? ¿Qué significa? Fíjense la palabra que se usa, vislumbrar. Vislumbrar no es certeza. Vislumbrar en castellano supone tener una noticia leve, vaga. Entonces, es parte de la culpa leve vislumbrar, que es tener una especie casi de intuición con un detalle menor. Es distinto de tener evidencia. Claro, tuve la evidencia, no hice, de acuerdo. Pero debo vislumbrar en todas las ocasiones. Claro, quien sospecha tiene que vislumbrar porque está fiscalizando, pero está sospechando. El enfoque es distinto. Este es un tema no menor, este párrafo, porque apunta a que debo sospechar, no obstante, incluso el trabajo de los expertos. Es un tema muy interesante, la relación de qué pasa con los directores y la información emitida por expertos. Porque varias de las defensas sostienen que el director cumplió su tarea porque está respaldado su razonable comportamiento en la medida que tanto los informes de las empresas de auditoría externa como las clasificadoras de riesgo no indicaban nada excepcional. Y por lo tanto, no había de qué sospechar si esos informes venían, comillas, buenos. Aquí se le estaba diciendo, sí, pero usted debiera haber sido capaz de contrastar eso con las informaciones de la auditoría interna. Debiera haber, de nuevo, revisado y entonces tendría que haber visto inconsistencias. De nuevo, la superintendencia parece entender que el deber de información va no solo a la revisión, sino que la revisión con ojo crítico, la revisión de quien desconfía, que supone, insisto, desconfiar primero de mi propia administración, que es la que está generando la información, y después de los terceros expertos, que son los que la están revisando. Por lo tanto, en resumen, si uno revisa o analiza estas resoluciones en materia de sanciones en la Polar, el deber de información se ha ido moviendo desde recibir hacia pedir, si uno pasa más bien de los casos anteriores al caso FASA, y hoy día más que pedir, contrastar, revisar, analizar críticamente, y el subtexto de esa lógica es sospechando. O sea, la superintendencia espera que uno sospeche de la información que le entregan, por mucho que esté formalmente bien hecha. El segundo deber que entiende la superintendencia que se ha vulnerado es el deber de control. La primera pregunta es, ¿qué se controla? Uno podría decir el funcionamiento interno de la compañía. De acuerdo, pero ¿qué controlo como directorio? ¿Que existe el procedimiento o cómo funciona el procedimiento? O las dos cosas. Uno podría entender que yo me preocupo de que exista el procedimiento, y si el procedimiento existe y de nuevo no tengo un indicio grave, evidente, me quedo tranquilo porque el procedimiento funciona. Fíjense la segunda parte de la frase. No es solo el establecimiento de mecanismos y procedimientos, sino que sea en concreto recibida y procesada, controlar las condiciones para que dichos procedimientos funcionen correcta y debidamente. No es solo que el procedimiento exista, no es solo que el procedimiento funcione en teoría, es verificar que opere, es verificar que exista en los hechos. ¿Qué es lo que debiera haber hecho yo, directorio, según la lógica con la que la superintendencia lee este deber? Debiera haber requerido más información, aclaración y explicaciones. Debiera haberme dado cuenta, debiera haber pedido. Esto tiene que ver, vamos a volver sobre eso más adelante, con una lectura de la tarea del directorio bastante distinta.
Si ustedes asumen que esto es parte de lo que los directores tienen que hacer de manera permanente, entonces la tarea de director requiere mucho más tiempo, requiere mucho más preparación. Es otra cosa. Es otra cosa porque es necesario revisar bastante más. El profesor Barros mencionaba un párrafo que es particularmente interesante, porque la superintendencia dice, cuidado, yo nunca he pretendido imponer la utilización de un esquema organizacional determinado. Yo ni le he dicho que Contraloría Interna deba depender necesariamente del directorio. No, no se lo he dicho así, pero todas las resoluciones dan a entender que sería muy bueno que así fuera. O sea, que lo miraría bastante mejor. Ahora, no obstante, ¿qué es lo que he cuestionado, dice la superintendencia? Que no se preocupó, que no le dio a Contraloría Interna el rol que debiera tener. Aquí se produce una discusión bastante importante. Hay una defensa en particular, al menos una, que sostiene que las resoluciones de la superintendencia hacen una confusión entre legislación y buena práctica, y tratan la buena práctica como si fuera legislación promulgada, y por lo tanto leen de la buena práctica un deber vinculante, digamos, cosa que no deberá hacer. Aquí la superintendencia dice, no, yo no le estoy exigiendo la buena práctica de que auditoría interna dependa de directorio, pero sí le estoy exigiendo que le dé a auditoría interna una importancia mucho mayor de la que en principio la ley parece darle, porque la ley parece preocuparse de auditoría interna solo cuando habla el comité de directores del artículo 50 bis. Ahí aparece más formalmente, pero no más detalladamente para todo el directorio. Un tema importante en las resoluciones de la superintendencia, además, independientemente de estas dos lógicas del deber de información y del deber de control, dice relación con el interés comprometido. La lectura que hace la superintendencia en las distintas resoluciones apunta a que los deberes establecidos en la ley deben ser leídos y por lo tanto entendidos en su aplicación y en su contenido práctico a la luz del interés comprometido. Por lo tanto, el artículo 41, según señala la propia resolución, debe ser leído al interés comprometido en una sociedad anónima de las características de la Polar. ¿Cuál es esa característica especial? Y si ustedes miran el siguiente párrafo, se dan cuenta que hay una lógica de interés público que va más allá de la compañía, que está mirando hacia el mercado en general, podría incluso decir uno. Fíjense la afirmación de que tengo que mirar ese deber no solo al interés de la compañía y los accionistas, de nuevo esta idea de que yo podría diferenciar en términos del deber de directores, sino que además del interés público que se deriva de su condición de sociedad anónima abierta, emisora de valores, que recurre al financiamiento, que está fiscalizada, etc. Esto resulta particularmente interesante porque hasta ahora lo que uno tendía a entender es que la ley decía, usted director se debe a la compañía y tiene unos ciertos deberes específicos que están indicados por la propia ley que tienen que ver con el mercado en su conjunto. Su preocupación general es con la compañía. Usted haga su tarea con la compañía, preocúpese del, comillas, interés social, fórmula que utiliza nuestra legislación al respecto, y cumpla ciertos parámetros o deberes expresamente indicados también en la legislación que apuntan al funcionamiento general del mercado. Aquí hay algo distinto. Lea su deber general a la luz del conjunto. Entonces ya no estoy solo vinculado al interés de la compañía, sino que parezco vinculado a bastante más, digamos, lo que agrava esta situación de un parámetro más amplio, más difuso. Se ha mencionado el principio de confianza o también principio de buena fe. Hay varias defensas también que argumentan diciendo usted no me puede pedir ahora que yo haya sospechado en todo momento porque yo debía poder funcionar a partir de la lógica de la buena fe. Es interesante que la superintendencia se refiere expresamente al punto. Para decir, sí, es cierto que por aplicación del principio de buena fe el directorio debe depositar en la administración una confianza legítima, pero eso no puede significar olvidarse de las medidas de control. Y el párrafo final es el más relevante. Existían antecedentes suficientes como para desconfiar.
existían antecedentes suficientes como para desconfiar. Es decir, lo que me está planteando la superintendencia es sí, en principio confianza, en principio buena fe, pero al primer indicio desconfíe. Volvemos entonces a una discusión que tiene que ver con la evaluación de las sospechas, con el tamaño de los indicios. Como me comentaba un amigo mío con vasta experiencia en materia de auditoría, es distinto que a uno se le arranque un gato que se le arranque un elefante. Claro, el gato puede pasar disfrazado, el elefante por último mueve el suelo cuando camina, yo debería darme cuenta. Pero ¿dónde está eso? ¿Eso es un criterio razonable? ¿Hasta qué punto se me pueden pasar los gatos, digamos? ¿Cuándo dejó de ser gato lo que se estaba pasando? ¿En qué momento la sospecha me obliga a mí a desconfiar? Fíjense que debo desconfiar, según la superintendencia, no solo de la fiabilidad de la información, sino del actuar mismo de la administración. A partir de mi sospecha en la inconsistencia, yo debiera sospechar de la información, de que puedo confiar en la información, pero además de la fiabilidad de quien me la está generando. Por lo tanto, no debiera presumir o asumir que aquí hay simplemente un error, se equivocaron, el número no cuadra, lo van a aclarar. Si ustedes revisan los considerandos de varias de las sanciones, particularmente de aquellos directores que tenían la condición de ser simultáneamente miembros del directorio y miembros del comité, la lógica con la que argumenta la superintendencia es, sí, usted se dio cuenta de ciertas contradicciones y pidió aclaración, pero, por ejemplo, no hizo seguimiento de la respuesta, o dejó pasar mucho tiempo antes que le contestaran, o se conformó con una respuesta que en realidad no era suficiente. Hay un detalle, un espacio a discusión respecto de cuánto de eso podía ser captado en ese momento y cuánto es una mirada retrospectiva respecto de la información generada. Quizá una de las preguntas más relevantes en materia de responsabilidad es qué pasa con el comité de directores. Y si aquí hay una regla especial de responsabilidad o no. Alejandro Ferrari anticipaba que la pregunta puede ser si los integrantes del comité de directores tienen estándar de culpa levísima, por ejemplo, y debieran estar exigidos a un nivel superior, o es una situación distinta. Yo tiendo a pensar que los estándares de culpa levísima deberían estar indicados expresamente, digamos, por lo tanto, tiendo a pensar que sigue siendo el estándar general. Ahora, la resolución apunta a una situación especial por varias razones. Primera, está considerando, así como los demás considerandos que se refieren al comité de directores, está pensando en directores que tienen una expertise particular, que saben especialmente de algo. El argumento que da la superintendencia para que no se diga, sí, pero la ley no exige que tengan esa condición, es decir, bueno, pero podrían contratar asesores y por lo tanto podrían suplir ese eventual no conocimiento. Pero está entendiendo que aquí hay un conocimiento especial. No obstante que ese conocimiento no está formalmente exigido por la ley. La ley está diseñada pensando en que estos directores que integran el comité son fundamentalmente los directores independientes, entendidos como los no controlador, en términos de lógica, digamos. Ahora, por las funciones, por las tareas del 50 bis de la ley de sociedad anónima, lo que hace la superintendencia es decir, sí, pero usted fue encargado de una tarea que supone no solo estar en contacto con una cierta información, sino que revisarla, analizarla, además tiene presupuesto especial, tiene remuneración especial por esto. Por lo tanto, se espera que usted debió haber hecho una tarea mucho más profunda. Aquí es quizá el único momento en que la superintendencia se acerca más a la lógica Enron, por decirlo así, porque dice abiertamente, a usted le correspondía revisar los planes de compensación de los ejecutivos. Entonces, el que tenía el incentivo, el que tenía la oportunidad de revisar si el plan de compensación estaba induciendo o no una conducta indebida, era usted. Usted tendría que haber hecho eso, porque era parte de su tarea. Tarea que implícitamente, no lo dice, pero tarea que implícitamente, por la manera en que están desarrollados los considerandos, hay que entender agravada, en la medida en que efectivamente en este caso no había controlador. Por lo tanto, era donde estaba el incentivo a que se produjera la distorsión. ¿A quién le habría correspondido o quién debiera haber hecho esa tarea? Entonces, según la superintendencia, el comité de directores.
Esto lleva a una pregunta fundamental de toda esta discusión. ¿Quién toma la decisión al final? Porque nuestra ley sigue diciendo que es el directorio. Nuestra ley sigue entendiendo que quienes deciden, quienes resuelven, quienes aprueban las políticas, quienes toman las decisiones, es el directorio. Por lo tanto, es válido decir, no, es que yo confié en el comité, y como el comité me dijo que estaba bien, entonces yo de eso no entiendo, pero asumí que el comité lo hacía. Si uno lee solo el artículo 39, inciso primero, uno tendría que decir, no, porque se ejercen en sala, usted lo que no entendiera tendría que haber pedido que se lo explicaran. ¿Hay implícita una lógica de delegación? Uno podría decir que el artículo 50 bis asociado al inciso final del artículo 40 hacen entender que el directorio le hace una delegación, no ni siquiera voluntaria, sino que establecida por la propia ley al comité de directores. Complejo, porque el legislador fue bastante cuidadoso en que el comité de directores no decide. Es un pequeño gran detalle. Sugiere, propone, revisa, analiza. Son puros verbos de apoyo, por decirlo de alguna manera. Pero la propuesta no llega resuelta, ¿no? Quien toma la decisión final es el directorio. De hecho, hay algunos casos en que la legislación obliga que si el directorio no está de acuerdo con la propuesta del comité, tiene que enviar ambas propuestas a la Junta. Enviar las dos. Entonces el legislador está entendiendo que el directorio tiene capacidad de revisar al comité a su vez. Con la lógica que hemos visto antes respecto al principio de confianza, ¿eso significa entonces que el directorio también tiene que sospechar del comité? Tiene que decir, no, es que el comité se puede haber equivocado. ¿Cuántas veces tengo que decir eso? ¿Cuántas revisiones sucesivas, digamos, para poder tener este tema? Creo que este lleva a una pregunta fundamental en esta materia, y es si aquí efectivamente hay intereses distintos, dando implícitamente en la lógica. Si hay algunas personas que están en un interés mejor que otras. En los borradores de la última reforma en materia de gobierno corporativo se sugería, en algún momento se planteaba señalar que había un interés preponderante o que los directores del comité debían velar por el interés de los minoritarios. Finalmente esa norma se eliminó para reforzar la del inciso tercero del artículo 39 de la Ley de Sociedad Anónima. Todos se deben al interés social, no importa por quién se fue elegido, todos tienen la misma matriz, todos deben perseguir el mismo objetivo. Es complejo cuando, no obstante esa realidad, después la regulación parece entender que algunos de esos directores están más vinculados estrictamente a lo que uno podría llamar el interés general, el bien común, y otros entonces tienen otras intenciones u otros intereses. Esa discusión abre un flanco interno en el funcionamiento del directorio que puede ser muy complejo, que no tiene que ver con quienes hayan votado ni con los procedimientos de selección. Aquí hay otro principio, no está en la lámina, pero hay otro principio que no se debe olvidar, que es la lógica de que la soberana en la selección es la Junta. Si uno quisiera hacer un símil político, el soberano es la Junta. Entonces, ¿hasta qué punto la ley puede afectar al soberano? Puede decirle si el dueño final es la Junta. Entonces, ¿hasta qué punto puede el legislador introducir ahí restricciones aludiendo a intereses o enfoques que no necesariamente son siempre el de la sociedad? Falta una lámina al final que tendría que tener una pregunta grande que fuera algo así como ¿qué es administrar? Es la gran pregunta en términos de cuál es el deber fundamental de los directores, y que es un poco el resumen de toda esta discusión, de todo este análisis, en aras del tiempo, para no alargarme innecesariamente. Nuestra norma dice que la tarea del directorio es administrar la compañía. Fin de la cita. Y después vienen otras disposiciones donde está la facultad de atribuir poderes, etc. El profesor Barro ha explicado la idea de que esto no significa entrar en el detalle día a día, esto no significa el micromanagement, significa la dirección estratégica. De acuerdo, pero la manera en que están leídos algunos de estos párrafos no es de dirección estratégica. La manera en que están leídos algunos de estos párrafos, y por eso los he extractado, no es de la dirección de segundo piso,
como se suele decir en el lenguaje coloquial, sino que es la revisión de quien está, lenguaje coloquial de nuevo, en la cocina directamente. Entonces, ¿eso es administrar? ¿Esa es la tarea del directorio? Y si esa es, entonces, ¿qué hace la administración? ¿Qué rol tiene? ¿Dónde se corta, digamos? ¿Qué sentido tiene tener dos instituciones? ¿Para qué tengo poderes? Porque otra disposición de la ley de sociedad anónima establece que son los poderes al final los que definen esto. Uno podría decir, revisemos poderes. Revisemos si por una razón excepcional este directorio decidió meterse en la administración del día a día y ahí hagámoslo responsable. Pero si nuestra lógica es que el directorio hace revisión estratégica y la administración responde por el día a día, cuando le pido control tengo que acordarme que está haciendo revisión estratégica y no día a día. Aquí yo puedo estar generando uno de dos riesgos fundamentales. Uno, en términos de incentivos hacia el futuro. Uno, que esto lleve a que los directores se concentren en la gestión, pero en la gestión desde el punto de vista del control. Se convierte en una segunda Contraloría. Para asegurar la responsabilidad, para que no me sancionen, entonces esto se convierte en una segunda Contraloría interna y el directorio pasa a ser pura Contraloría interna. ¿Quién hace la visión estratégica de la compañía? No sé. No sé porque, ¿a qué hora? Si hay que estar preocupado de una cantidad de informes, de una cantidad de revisiones que son Contraloría interna. O dos, que también tiene un tema, esto puede ser, mal leído, una manera de bloquear fuertemente todas las decisiones innovativas o de riesgo, porque todas pueden tener algún problema. Entonces no, lo conocido, lo regulado, lo que esté nítido, y me voy por ahí. Si la lógica es esa, hay varios párrafos en que la superintendencia parece recordarle a los directores de sociedades anónimas abiertas que desempeñan un cargo que está fiscalizado por un ente fiscalizador. Sí, es cierto, eso dice la legislación. Ahora, ¿eso significa que antes de tomar decisiones yo le tengo que preguntar a la superintendencia? ¿Cada vez que hago algo? ¿Eso es lo que me quiere decir? ¿Es el subtexto? ¿Que cada vez que quiero hacer algo tengo que preguntarle a la superintendencia? ¿O tengo que velar por un interés distinto? Porque la ley sigue diciendo que debo velar por el interés de la sociedad. No del conjunto del mercado, de esta sociedad. Tengo que apegarme a la ley, de acuerdo, pero mi interés fundamental es esta sociedad. Creo que ahí, y en la discusión acerca de si las buenas prácticas constituyen regla legal o solo una sugerencia para leer un deber, pueden haber criterios para empezar a entender de una manera bastante particular lo que hasta hoy día hemos entendido por administrar, que insisto, hemos tratado de separar entre la dirección estratégica y el día a día. Eso parece estarse perdiendo en esta lógica, tanto en la información, porque cuando me piden esa profundidad de información, me piden que me meta derechamente a detalle fino, detalle pequeño de datos, digamos, más que fino la palabra sería pequeño, para ser preciso, y en control también me piden que esté sospechando de todo, lo que significa que tengo que meterme en todo y que tengo que supervisar en un detalle mucho más que lo que tradicionalmente se ha entendido como un comité o como un ente que hace la dirección político-estratégica de la compañía. Hasta aquí para no quitarles más tiempo.